Uruguay se revela en pequeñas distancias y grandes contrastes, conocido como la Suiza de América desde hace décadas. Ubicado en Sudamérica con una población que casi desde su existencia se dice es de 3,5 millones de personas, donde el fútbol se vive con pasión y amor, donde saludarse con los desconocidos es ley, y donde las sonrisas de los niños se desparraman por todo el territorio trayendo esperanza y emoción. Un país que no busca deslumbrar, sino quedarse en la memoria con la calma de su ritmo. Desde las murallas coloniales de Colonia del Sacramento, donde el tiempo parece suspendido, hasta la energía luminosa de Punta del Este, donde el Atlántico se vuelve espejo del verano. Montevideo respira historia entre la ciudad vieja, el mercado del puerto y su interminable rambla, esa línea que separa el cielo del río. Pero Uruguay también se entiende por lo que pone en la mesa y en la mano. El mate es el ritual nacional. No es solo una bebida, es un idioma silencioso, una forma de decir acá estoy, acá estamos. Y donde hay mate, suele haber fuego. Uruguay es tierra de asado. Vacas que pastan libres en campos interminables producen una carne de calidad excepcional, reconocida en todo el mundo. El asado no es solo una comida, es una ceremonia que convoca familias y amigos alrededor de las brasas durante horas, sin apuro. A eso se suma el vino uruguayo, con su tanat poderoso y elegante y el dulce de leche, ese caramelo cremoso que aparece en casi todo, bizcochos, alfajores, tortas, cucharadas directas del pote sin que nadie juzgue. Y si de pasiones se habla, ninguna iguala a la selección uruguaya de fútbol. Un país de 3,5 millones que ganó 4 copas del mundo, que vive cada partido como una epopeya nacional y que lleva la garra charrúa, esa mezcla de coraje, orgullo y terquedad, como una segunda piel. Uruguay no se mide en kilómetros, sino en sensaciones, historia, playas, naturaleza y cultura que se encuentran, se mezclan y no se olvidan. Número 10. Los viñedos de Uruguay. Uruguay es tierra de vino. Pocos lo saben, pero este pequeño país esconde uno de los secretos mejor guardados de América del Sur. Una cultura vitivinícola que seduce a los más exigentes paladares del mundo. La uva emblema es el tanat, robusta y profunda, que encontró en el suelo uruguayo su expresión más elegante. Y entre todas las bodegas que bordean ríos y colinas, algunos nombres se destacan como pilares de esta historia de fermentación y pasión. Bodega Garzón, en Maldonado, es quizás la más reconocida internacionalmente, elegida una de las mejores del Nuevo Mundo por la revista Wine Enthusiast y posicionada entre los 2 mejores viñedos del planeta. Su arquitectura de vanguardia se asienta sobre más de 200 hectáreas de viñedos a 160 metros de altura sobre el nivel del mar, a solo 18 kilómetros del Atlántico. Aquí, el suelo de balasto, roca granítica meteorizada de más de 2.500 millones de años, imprime en cada botella un carácter único e irrepetible. El chef Francis Mallmann oficia como embajador culinario y el globo aerostático sobre los viñedos convierte cualquier visita en un recuerdo imborrable. Bodega Bouza, a pocos minutos de Montevideo, suma al placer del vino la magia de más de 30 automóviles clásicos exhibidos en su garaje museo. Un mundo donde la elegancia del tiempo nunca envejece. Establecimiento Juanicó, en Canelones, es una de las bodegas más antiguas del país, fundada en 1830 con más de 2 siglos de historia destilada en sus varietales de Tanat y Cabernet Sauvignon. Y Familia Deicas, con viñedos en diferentes regiones, completa un mapa enoturístico que invita a recorrer Uruguay copa en mano, lentamente, como se debe. En Uruguay el vino no se apura, se saborea. Número 9. Las Sierras de la Valleja y Villa Serrana. Existe un Uruguay que no aparece en las postales más conocidas, pero que guarda quizás la belleza más auténtica del país. Las Sierras de la Valleja, onduladas, verdes, sigilosas, un paisaje de cerros suaves cubiertos de monte nativo, arroyos que serpentean entre piedras y un silencio que no pesa, libera. En este entorno vive el Cerro Arequita, gigante de roca que conjuga lo místico con lo agreste. El Salto del Penitente, una caída de agua de 20 metros que alimenta una pileta cristalina donde es posible bañarse, y senderos que invitan al trekking, la cabalgata, el ala delta y el canotaje por ríos y lagunas. Y en el corazón de todo este paisaje, como un sueño hecho pueblo, aparece Villa Serrana.
Fundada en 1945 por el arquitecto Julio Vilamajó, esta villa de descanso al estilo europeo fue su última gran obra. Nacida entre los arroyos Penitente y Marmarajá, fue construida con materiales propios del ambiente, integrando miles de árboles autóctonos y una fauna introducida con amor y método. Menos de un centenar de personas viven allí de manera permanente, pero cada fin de semana, uruguayos, argentinos, brasileños y europeos llegan en busca de lo mismo: un respiro. El lago, el embalse sobre el arroyo Miraflores, el emblemático Ventorrillo de la Buena Vista, declarado Monumento Histórico Nacional en 1979, y los caminos sin asfalto que serpentean entre la vegetación forman una escena que parece sacada de otro tiempo. Aquí no hay urgencias, solo la certeza de que el mundo puede ser simple, verde y callado. Villa Serrana no se visita, se habita, aunque sea por un fin de semana. Número 8. Punta del Diablo. Entre dunas y horizontes infinitos, Punta del Diablo sigue siendo un rincón bohemio y salvaje. Pescadores y viajeros comparten el mismo fuego, el mismo viento. Las playas de los pescadores y del Ribero guardan la esencia del litoral atlántico. Aquí la belleza no necesita artificio, solo la certeza de estar lejos de todo. Este pequeño pueblo costero del departamento de Rocha fue durante décadas el secreto mejor guardado de los mochileros. Hoy sigue siendo auténtico, aunque el mundo ya lo descubrió. Las casas de madera y paja se afirman entre las dunas, desafiando el viento del este con una terquedad que es casi poética. Sus playas son salvajes en el buen sentido, sin sombrillas uniformes, sin ruido de resort, solo arena blanca y fina, el rugido constante del Atlántico y gaviotas que dibujan el cielo. Al atardecer, los colores sobre el agua son de una generosidad absurda, naranjas, violetas, rojos que nadie podría inventar. Y cuando cae la noche y el mar ruge, parece que el mundo se reinventa desde este punto del mapa. Punta del Diablo es el lugar donde la gente llega pensando quedarse un día y se queda una semana. El tiempo aquí tiene otra textura. Número 7. Cabo Polonio. El faro, los lobos marinos y las dunas infinitas forman uno de los paisajes más oníricos de América del Sur. No hay autos ni calles pavimentadas, solo viento, arena y mar. Cabo Polonio es una desconexión total, un regreso a lo esencial. Para llegar hay que abandonar el asfalto y subir a un camión que atraviesa kilómetros de dunas. Ese trayecto ya es parte del viaje, una transición física y mental que te prepara para otro mundo. Una vez adentro, el tiempo cambia de velocidad. Unas pocas decenas de casas sin electricidad de red, una colonia de lobos marinos que reclama su espacio junto al faro con una naturalidad soberana y un océano que aquí parece más cercano, más real, más honesto. Las noches son de miles de estrellas. Sin contaminación lumínica, el cielo abre todas sus cartas y el resultado es imposible de fotografiar. Hay que vivirlo. El sonido del océano parece eterno, como si siempre hubiera estado ahí y siempre fuera a estarlo. Cabo Polonio está protegido como área natural protegida por el Estado uruguayo, un gesto de lucidez que garantiza que esta maravilla se preserve tal cual es. Aquí la naturaleza no pide permiso, simplemente te envuelve. Número 6. Las termas del litoral. Al noroeste del país, donde el río Uruguay marca la frontera con Argentina, la tierra esconde un tesoro líquido bajo sus capas de historia: las aguas termales del litoral. Los departamentos de Salto y Paysandú concentran 6 grandes complejos termales: Arapey, Daymán, Guavillú, Salto Grande, San Nicanor y Almirón, que brotan de uno de los recursos hídricos subterráneos más importantes del planeta, el sistema acuífero guaraní, compartido entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El agua emerge a temperaturas que oscilan entre los 36 y los 42 grados, cargada de minerales, entre ellos litio, que calman el sistema nervioso, alivian tensiones musculares y favorecen el equilibrio emocional. La propia Organización Mundial de la Salud reconoció en 1986 el valor terapéutico de estas aguas. Las termas del Daymán, a 7 kilómetros de Salto, son las más populares y visitadas, con piscinas reguladas para cada estación, parque acuático y hasta un centro de medicina hiperbárica. Ofrecen bienestar accesible para todos durante todo el año. Las termas del Arapey, las más exclusivas,
Se rodean de naturaleza intacta y son perfectas para una escapada romántica lejos del ruido del mundo. Y las termas de Almirón, en Paysandú, poseen algo único en la región. Sus aguas son saladas, con propiedades curativas especialmente valoradas para el bienestar articular y la piel. El otoño y el invierno son las temporadas altas. El agua caliente contra el aire fresco forma una de esas combinaciones simples que hace que todo, absolutamente todo, quede en segundo plano. En el litoral, el bienestar no es un lujo, es una manera de entender la vida. Número 5. Colonia del Sacramento. La historia hecha piedra. Sus faroles, sus muros cubiertos de enredaderas, su barrio histórico abrazando el río. Fundada por portugueses en 1680, tomada por españoles, hoy pertenece a todos los que la caminan sin prisa. Cada esquina guarda una fotografía que no necesita cámara. Colonia del Sacramento es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y uno de los asentamientos europeos más antiguos del Río de la Plata. Pero lo que la hace especial no son los títulos, es la atmósfera. Esa mezcla improbable de calles empedradas, flores asomando por sobre los muros y el río siempre presente al fondo. El barrio histórico puede recorrerse en pocas horas, pero nadie quiere apurarlo. Los museos, el faro, la puerta de la ciudadela, las ruinas del convento de San Francisco que conviven con jardines llenos de vida, todo invita a detenerse, observar, respirar. Los atardeceres sobre el Río de la Plata desde la muralla son de una belleza que desarma. El agua se vuelve oro, las viejas piedras se calientan con la última luz, y la distancia que separa Uruguay de Buenos Aires se hace invisible. A solo 45 minutos en barco desde Buenos Aires, Colonia es también la puerta de entrada al país para muchos visitantes. Y qué mejor primera impresión que esta, un lugar donde el tiempo definitivamente se detiene con elegancia. Número 4. Punta Ballena y Casa Pueblo. El arte se funde con el paisaje. En lo alto del acantilado, Casa Pueblo, la obra del artista Carlos Páez Vilaró parece una ola detenida. Cada atardecer, el sol se hunde frente a sus balcones blancos mientras suena el poema Ceremonia del Sol. Punta Ballena es horizonte y refugio. Casa Pueblo no es solo un edificio, es la autobiografía de un artista. Carlos Páez Vilaró construyó durante décadas este laberinto de paredes blancas curvas, terrazas y túneles directamente sobre la roca del acantilado, con sus propias manos, sin planos previos. La forma surge de la intuición, como la escultura surge del bloque, retirando lo que sobra hasta que aparece la verdad. Hoy funciona como museo, galería, hotel boutique y mirador. Pero su momento cumbre llega cada tarde cuando el sol comienza su descenso sobre el agua y una voz, la del propio Páez Vilaró, grabada para la eternidad, recita su poema más íntimo frente a decenas de personas reunidas en silencio en los balcones. Es uno de esos instantes en que el arte y la naturaleza se reconocen como lo mismo. El mar abajo, el arte arriba. Entre ambos, la certeza de que la belleza también puede ser arquitectura. Número 3. El Palacio Legislativo y el Palacio Salvo. Dos edificios, dos épocas, dos maneras de entender la grandeza, y los dos en Montevideo. El Palacio Legislativo es, sin duda, el ejemplo arquitectónico más importante del Uruguay. Inaugurado el 25 de agosto de 1925 como tributo al centenario de la Declaración de la Independencia, fue construido entre 1908 y 1925 con mármoles y granitos nacionales. Su diseño neoclásico de inspiración griega, obra del arquitecto italiano Víctor Meano, el mismo que ganó el concurso del Congreso argentino. Se despliega en fachadas majestuosas decoradas con cariátides esculpidas por diferentes artistas, cada una con distinto significado. Por dentro, el Salón de los Pasos Perdidos deslumbra con pinturas de Manuel Rosé y Blanes Viale, y los hemiciclos de la Cámara de Senadores y la Cámara de Representantes evocan la solemnidad de la antigua Grecia. En 2025, este palacio celebró sus 100 años como sede viva de la democracia uruguaya. A pocos kilómetros, sobre la Plaza Independencia, el Palacio Salvo cuenta otra historia, la del Uruguay moderno que miraba al cielo. Inaugurado en 1928, con sus 95 metros de altura fue el edificio más alto de América Latina en su época. Su estilo ecléctico, que mezcla el Art Nouveau con elementos medievales y barrocos, lo convierte en una pieza única.
inclasificable, excéntrica, irresistible. Declarado Monumento Histórico Nacional en 1996, en su planta baja conviven hoy cafés, tiendas y el Museo del Tango, porque en ese mismo predio funcionó la Giralda, la confitería donde se tocó por primera vez la comparsita. 2 palacios, 2 siglos, una ciudad que los contiene con orgullo. Número 2. Montevideo y La Rambla. La Rambla es más que un paseo, es la columna vertebral de Montevideo. Se extiende más de 20 kilómetros junto al Río de la Plata, uniendo barrios, historias y generaciones. Corredores, pescadores, familias, enamorados, todos caben en su horizonte. Aquí el mar no es frontera, es compañía. La Rambla no empieza ni termina en ningún punto exacto, simplemente fluye, como la ciudad que acompaña. Desde la Ciudad Vieja y el puerto hasta Carrasco, cada tramo tiene su propio carácter, el de Pocitos, lleno de cafés y joggers, el de Parque Rodó, donde los niños corren hacia las olas, el de Punta Carretas, donde los pescadores clavan sus cañas con la paciencia de quien sabe esperar. Al caer el sol, la Rambla se convierte en algo especial. La luz naranja rebota sobre el río y durante minutos, demasiado breves, el cielo de Montevideo es una obra que ningún museo podría colgar. El mate circula de mano en mano, las parejas se sientan mirando el agua, los perros tiran de sus correas y los niños preguntan cosas que los adultos ya olvidaron cómo responder. Caminar por la Rambla al atardecer es entender la serenidad uruguaya, esa forma única de estar sin apuro, de habitar el presente sin que pese, de encontrar belleza en lo cotidiano y hacerla propia, sin dramatismos. Montevideo no grita, conversa. Y la Rambla es donde esa conversación nunca termina. Número 1. Punta del Este. Sinónimo de verano, luz y movimiento, Punta del Este es la postal brillante del país. Playas Mansa y Brava, el puerto, la escultura La Mano, las calles que mezclan lujo y ritmo costero. Pero detrás del brillo hay calma. José Ignacio, La Barra, el bosque que mira al mar. Punta del Este es, en cierto modo, 2 lugares en uno. De un lado, la península que da al Río de la Plata, la playa mansa, tranquila y familiar, con aguas suaves y horizontes sin olas. Del otro, el Atlántico puro, la playa brava, donde el mar llega poderoso, donde los surfistas se entregan al oleaje y donde la escultura de La Mano emerge de la arena con una presencia casi mitológica, como un gigante que se hunde o que emerge. Nadie sabe bien cuál. El puerto viejo huele a salitre y a parrilla, a langostinos y a conversación. En verano las embarcaciones de recreo conviven con los barcos de pesca artesanal en una postal que mezcla mundos sin conflicto. Más allá de la península animada, el territorio se abre a rincones que son casi lo opuesto. José Ignacio, discreto y elegante, donde la arquitectura abraza el paisaje sin agredirlo. La Barra, con su puente curvo y su espíritu alternativo. El bosque de Punta del Este, donde los pinos gigantes filtran la luz del mediodía y crean sombras largas y silenciosas. Punta del Este es donde Uruguay se muestra al mundo, pero sigue siendo suyo. Cuando cae la tarde, el horizonte se dora, y el mar parece aplauso. Porque no hay un solo destino que lo resuma. Uruguay es un país que se vive en fragmentos, en el mate compartido, en el viento del río, en la voz tranquila de su gente. Es la suma de playas, sierras y ciudades que respiran al mismo ritmo. Hay algo en este país que no se explica fácilmente. Quizás sea la escala humana de todo, las ciudades que todavía permiten caminar, los paisajes que todavía permiten perderse, la gente que todavía se detiene a conversar con un desconocido sin mirar el reloj. Uruguay no tiene la grandilocuencia de sus vecinos, y eso, lejos de ser una carencia, es su mayor virtud. Aquí la maravilla no grita. Aparece despacio, en la primera taza de café frente al río, en el olor a leña de una posada serrana, en el silencio que regala una duna vacía al amanecer, en la risa de un niño que corre descalzo por la arena sin que nadie lo apure. Es un país que enseña que la felicidad no necesita ser espectacular para ser real, que lo profundo, muchas veces, viene en envases sencillos, que el lujo más genuino es el tiempo, y Uruguay parece tener siempre un poco más de él que el resto del mundo. Pequeño en mapa, inmenso en alma, Uruguay no se conquista ni se recorre, se siente. Y quien lo siente, ya no lo olvida.